Mi hija olvidó colgar. Esa fue la única razón por la que escuché su voz flotando por la línea, filosa y sin filtro, seguida de la risa baja de Gabriel y las palabras que me atravesaron el pecho como cuchillo. Es una carga. Al final va a firmar la casa. La frase se coló en mi cocina como humo. Delgada, pero imposible de ignorar. Y todo lo que vino después se sintió lejano, como si el mundo se hubiera ladeado y yo fuera la única que se dio cuenta. Me llamo Karina Morales. Tengo 66 años. Un momento antes, acababa de hablar con Renata por el recibo, y cuando sonó el clic pensé que había colgado mal. Algo pequeño, algo cotidiano. Creí que contestaría rápido, me diría en qué cajón buscar y volvería corriendo a lo que sea que estuviera haciendo con Gabriel. Contestó, apurada, distraída, y luego vino el clic que creí que era el final. No lo era. Me quedé quieta, con una mano apoyada en la barra, escuchando cómo se movían los pasos y la voz de Renata se suavizaba en ese tono que ya casi no usa conmigo, el que guarda para impresionar a los demás. Nunca se queja, dijo. Le mencionas las cuentas del doctor o el estrés y se dobla. La casa será nuestra tarde o temprano. Gabriel murmuró algo que no alcancé a oír, pero Renata soltó una carcajada ligera, despreocupada, de esas que retuercen el estómago. No hablé, no colgué, ni siquiera respiré por unos segundos. Miré la puerta del refri, una foto vieja de Renata a los 9 años, sin dientes de adelante, sonriendo como si el mundo le perteneciera. Antes tocaba esa foto todas las mañanas sin pensar. Esa vez no la toqué. Siguieron hablando, seguros, sin cuidado, hasta que la línea se quedó muda. Bajé el teléfono despacio, sintiendo un cambio chiquito dentro de mí, callado, decidido, sin vuelta atrás. El recibo podía esperar. Algo mucho más grande acababa de romperse. Algo mucho más grande acababa de romperse, y ya sentía la grieta extendiéndose mientras me alejaba de la barra y alcanzaba la caja vieja de papeles de mi tía, la mujer que me dejó esta casa. Había cosas que llevaba años haciendo como que no veía. Eso se acabó ahí. Me senté a la mesa con el celular todavía caliente en la mano y algo me jaló hacia atrás. No al negarlo todo, sino al recuerdo. De esos que llegan aunque no los llames. Renata tenía 10 años cuando su papá se fue. Se quedó parada en la puerta con la mochila, preguntando si él iría a su obra de la escuela. Recuerdo cómo se le afinó la voz cuando le dije que probablemente no. Entonces tú tienes que ir, dijo, agarrándome la manga. Tú siempre arreglas todo. Pasé años creyendo que eso era amor. Cuando cumplió 16 ya se veían las orillas. Todos los papás ayudan con el carro, dijo una vez, tirando el permiso de manejar en la mesa. Da pena que yo sea la única que agarra camión. No nos alcanza para carro, le dije. Todavía no. Puso los ojos en blanco, harta de que le recordara los límites. Siempre dices lo mismo. No le importaba que yo hiciera turnos dobles en la cafetería del IMSS, ni que guardara cada peso, porque la vida me había enseñado lo rápido que se hunde el piso. Renata solo veía lo que no tenía. Cuando mi tía Rosa murió y me dejó su casa de ladrillo en Coyoacán, Renata tenía 22. Yo esperaba agradecimiento. En vez de eso dijo, bueno, por lo menos ya no pagamos renta. ¿Nosotros? Repetí. Se encogió de hombros. Ya sabes a qué me refiero. Tal vez ahí empezó a borrarse la raya, cuando empezó a hablar de la casa como si un día fuera a ser suya. Gabriel apareció poco después. Hablaba bajito, educado al principio, pero yo agarraba detalles. Tu mamá tiene casa propia y sin hipoteca, le dijo a Renata pensando que no lo oía. Eso es seguridad. Deberían pensar a futuro. Renata le contestó en voz baja. Ella nunca dice que no. Esas señales me picaron años, pero cada vez que lo hacían, Renata me abrazaba o me agradecía algo chiquito. Y la parte de mí que recordaba a la niña de 10 años, asustada y con esperanza, seguía eligiendo perdonar. Esa versión era más fácil de querer que la que escuché por teléfono. Las señales
Llegaron mucho antes de la llamada. Venían calladitas, disfrazadas de estrés, de juventud, de pretextos que yo misma ponía por Renata porque quererla era más fácil que enfrentarla. Recuerdo la tarde que me llamó desde el estacionamiento del trabajo. «Ma, otra vez me rechazaron la tarjeta», dijo. «Me pasas unos miles, te los devuelvo el viernes». «Todavía me debes de la vez pasada», le recordé. Suspiró. «Estoy haciendo el esfuerzo. No sabes que andamos apretados». Igual le mandé el dinero. El viernes llegó y se fue sin una palabra. Después, cuando Gabriel empezó a rondar más la casa, cambió el tono. Al principio muy correcto, hasta exagerado, pero cuando Renata salía del cuarto, miraba mi escritorio viejo y decía: «Está cañón que tengas una casa así pagada. La mayoría de nuestra edad anda ahogado en rentas». Le dije que era de mi tía, no un regalo del cielo. Asintió despacio, igual. «Renata tiene suerte. Una estabilidad así. Es red de seguridad». Luego Renata repetía lo mismo. «Gabriel tiene razón», dijo una noche. «Si nos dejas quedarnos de planta, juntamos para la boda. Total, tú ni usas todos los cuartos». «No estoy lista para eso», contesté. Se rió, pero con filo. «Parece que te pido la luna». Otra noche bromearon con el valor de la casa. «Si la remodelamos, sube fácil 100,000 varos», dijo Gabriel. Renata agregó: «Mi mamá ayuda, siempre ayuda». Los dos me miraron entonces, esperando, seguros. Cada momento era tan pequeño que se podía pasar por alto, tan pequeño que se podía justificar. Pero las cosas pequeñas se apilan y al final cambian el peso de todo. Esa noche repetí la llamada sentada al borde de la cama, con el celular en la mano como si me quemara. La línea se había cortado hacía horas, pero la voz de Renata seguía clarísima en mi cabeza, más clara que cuando me hablaba de frente. «Se dobla en cuanto le mencionas estrés», dijo Renata. «Le hablas de cuentas médicas o de lo agobiada que se ve y firma lo que sea». Sonó el murmullo bajo de Gabriel. «La casa vale casi 1,000,000 en esa colonia. Si juegan bien, nos pone para décadas». «Exacto», dijo Renata. «Total, ella no necesita tanto espacio. Apenas usa la mitad de los cuartos». Solo la escuché una vez, pero se repetía en loop, como grabadora que no para. A la mañana siguiente Renata llamó otra vez. Alegre, demasiado alegre. «Oye, ma, ¿ya encontraste el recibo?» «No», contesté bajito. «Bueno, a lo mejor lo busco este fin». Gabriel y yo estábamos pensando pasar, quedarnos unos días. Andamos muy estresados. «Este fin no», le dije. Se quedó callada. «¿Pasa algo?», esperé. No dio señal de que supiera que yo había oído todo. «No», dije. «Todo bien». Colgué antes de que insistiera. Esa misma tarde me mandó mensaje Gabriel. Encontró un lugar que da créditos baratos para remodelar. Deberíamos platicar opciones para la casa. Miré el mensaje hasta que se apagó la pantalla. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de la certeza tranquila de que nada de lo que dijo en esa llamada fue descuido. Era plan, un plan ensayado. Guardé el celular y abrí el cajón donde tenía los papeles de mi tía Rosa, escrituras, declaraciones viejas, una nota que me escribió un día que solo decía «protégete». Hasta ese momento no había entendido. Renata apareció al día siguiente sin avisar. Entró con la llave de repuesto gritando: «¡Ma, trajimos cena!». Su voz sonaba brillante, estirada con alegría falsa. Gabriel venía atrás cargando bolsas de comida para llevar como ofrenda de paz. «Pensamos que estarías cansada», dijo Renata, acercándose a darme beso en la mejilla. «Para que comamos juntos». Me hice un paso atrás. No esperaba visita. Parpadeó una sola vez antes de recomponerse. «Pues sorpresa, te encanta». Gabriel dejó las bolsas. «Traje el curry que te gusta, suave». «¿Verdad?». No contesté. Mi silencio hizo que Renata lo mirara rápido, como checando si se había dado cuenta de algo raro. Entonces, empezó mientras sacaba platos. «Ya estamos cerrando lo de Europa. Los vuelos salen más baratos si reservas con tiempo.
Gabriel dice que mínimo 3 semanas. Eso sale caro, dije. Se rió ligero. Lo vamos a lograr, pero si hace falta, tú nos echas la mano como siempre. La miré de verdad, al descaro tranquilo en su voz, a cómo me hablaba como quien le recuerda la política de la tienda al empleado. Renata, dije bajito, sobre la casa. Ay, ma, por favor, me cortó. No empieces otra vez. Sabemos que te estresas, por eso vinimos. Queremos repartir la carga. Gabriel asintió. A tu edad no deberías cargar todo sola. Tiene sentido que los 3 planeemos. Las palabras pegaron distinto después de haber oído la llamada abierta. Antes quizá habría escuchado preocupación. Ahora escuchaba estrategia. Renata me apretó el brazo. Cuando regresemos de Europa vemos lo de la remodelación. Sube por lo menos 100.000 varos. Eso nos beneficia a todos. Retiré el brazo. Esta noche no hablo de la casa. El aire se puso pesado. Renata dejó el tenedor despacio. ¿Por qué estás así? Porque ya sabía la verdad. Pero sentía el viejo costumbre jalándome, el impulso de mantener la paz aunque me costara todo. Me quedé callada. Aunque el silencio nunca me había protegido antes. A la mañana siguiente, de que Renata y Gabriel se fueron con su comida intacta, me senté a la mesa de la cocina con un montón de papeles enfrente. Las palabras de la llamada abierta seguían dando vueltas, cayendo más fuerte cada vez. Tomé el teléfono y marqué a la única abogada que conocía de bienes raíces, doña Viviana Torres, a quien conocí hace años por un pleito de una vecina. Contestó al segundo timbre. Karina, ¿cuánto tiempo? Necesito consejo, dije. Mi voz sonaba delgada pero firme. De mi casa. Viviana no perdió tiempo. Pasa esta misma tarde. Trae la escritura. Su oficina olía a libros viejos y limón. Me escuchó callada mientras le contaba todo, sin emociones, solo los hechos. Cuando terminé, juntó las manos. Eres la única dueña, dijo. Nadie te puede obligar a firmar nada, y no les debes ni techo ni dinero. Si quieres terminar este arreglo, se puede hacer legal y sin ruido. Y exhalé despacio. Sin ruido suena perfecto. Entonces empieza a prepararte, dijo. Documenta todo. Asegura tus cuentas. Cuando estés lista, formalizamos la separación. Asentí, aunque una parte de mí temblaba con solo pensarlo. En los días siguientes hablé con un corredor de confianza, don Ernesto, que una vez me ayudó a evaluar la casa para el seguro. Necesito venta fuera de mercado, le dije. Rápida, sin anuncio público. No preguntó por qué. Conozco a 2 compradores que siempre andan buscando. Mándame fotos esta noche. En varios días abrí cuentas nuevas, transferí ahorros, cambié contraseñas, cancelé tarjetas viejas. Cada paso era como cortar hilos que llevaba años fingiendo que no me tenían amarrada. Luego, mientras ordenaba papeles en el closet del pasillo, encontré una caja de zapatos que decía con mi letra Renata, de 1 a 12 años. Me senté en el piso y saqué fotos una por una su primer día de clases. La sonrisa sin dientes, sus bracitos alrededor de mi cuello, como si yo pudiera detener el mundo entero para ella. Titubeé. Cerré la caja con cuidado y la empujé a un lado. El amor no borraba lo que escuché. El amor no me protegía. Y callarme solo le había enseñado a Renata que tomarme las cosas no tenía costo. Me levanté. Me limpié las manos en el pantalón y abrí otra vez la laptop. El plan todavía no terminaba. La oferta llegó más rápido de lo que esperaba. Don Ernesto llamó una mañana mientras lavaba una taza. La quieren, dijo. Precio completo, de contado. Cierre en 10 días. Mis dedos se apretaron al asa. Entonces seguimos. Esos 10 días fueron puro cajas y firmas. Doña Viviana llevó los papeles. Don Ernesto gestionó las revisiones. Yo me mantuve fuera de vista. Renata llamó 2 veces esa semana, impaciente. Ma, ¿por qué no contestas? Gabriel y yo necesitamos volver a hablar de los números de la casa. No le devolví las llamadas.
El silencio era el único idioma que me quedaba. Cuando llegó el camión de mudanzas, dirigí a los muchachos por cada cuarto. Todo esto va al departamento de la Narvarte, dije. Esto otro al bodega. El capataz asintió. ¿Todo a nombre de Renata Morales? ¿6 meses pagados? Sí. Sus cosas ocuparon menos cajas de lo que tenía ropa. Cosas personales. Lo demás ya lo habían sacado. No miré mucho. La distancia hacía más fácil cargar. Mi departamento nuevo era chico, limpio y callado, sin closets compartidos, sin ecos de pleitos, sin pasos que llegan a medianoche esperando luz prendida. Abrí la puerta. Dejé una caja y dejé que el silencio se acomodara encima de mí como algo que por fin me gané. Solo quedaba una cosa. Regresé a la casa vieja cuando el sol caía. Las paredes desnudas, los cuartos vacíos de todo menos recuerdos. En la barra de la cocina dejé un papelito. No escribí mucho, solo las palabras que me empujaron a hacer lo que nunca creí capaz. Una carga hizo esto. Lo doblé una vez. Lo dejé donde Renata lo viera y salí sin voltear. Si sintió pérdida o solo coraje, ya no era mío cargar. Renata regresó 3 días después de que se firmó la venta. Sabía la hora de su vuelo porque me había mandado el itinerario semanas antes, dando por hecho que yo los iría a recoger. Esa mañana mi celular vibró con su primera llamada. Lo dejé sonar. 1 hora después, otra llamada, más cortante. Luego un mensaje: Ma, ¿por qué no contestas? Ya casi llegamos a la casa. Esperé. Ya por la tarde. Don Ernesto me mandó un mensaje corto. Ya están en la casa. Me los imaginé llegando Renata arrastrando la maleta, Gabriel con las bolsas, los dos quemados del sol. Me imaginé el momento en que metió la llave y no giró. La siguiente llamada llegó en menos de 1 minuto. Ma, su voz estaba alta, rota. La llave no sirve. Se descompuso algo. No contesté. Otra llamada. La casa está vacía, completamente vacía. ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Qué hiciste? Su pánico subía con cada mensaje de voz. Se ponía filoso, desesperado. Ya en la noche llamó mi ex jefa. Karina, perdona que te moleste, pero tu hija está aquí. Armó un escándalo en el lobby. Dice que le robaste su propiedad. Cerré los ojos. Ya no trabajo ahí. Que seguridad se haga cargo. Por favor. Ya lo hicieron. Dijo suave. ¿Tú estás bien? Sí. El celular siguió vibrando, Renata gritando. Gabriel mentando madres. Los dos exigiendo explicaciones que creían merecer. Yo estaba sentada en mi departamento chiquito de la Narvarte, el que ellos no sabían que existía, oyendo la tormenta golpear una casa donde ya no vivía. La verdad había llegado a su puerta. Por primera vez, yo no tenía que pagar las consecuencias. Renata insistió en vernos en un café del centro, de esos con máquinas de espresso que no dejan oír y mesas pegadas. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Cuando entré, Renata ya estaba en una mesa del fondo, brazos cruzados fuerte, Gabriel a un lado con la mandíbula tensa. Ahí viene, murmuró él. Al fin se dignó. La sonrisa de Renata parecía de cristal a punto de romperse. Ma, tenemos que hablar, ya. Me senté sin tocar la carta. Aquí estoy. Di lo que tengas que decir. ¿Qué hiciste con la casa? Exigió Renata. ¿Por qué la vendiste? Todas nuestras cosas desaparecieron. Los vecinos nos miraban como si fuéramos delincuentes. Eres increíble, agregó Gabriel. ¿Sabes lo humillante que fue? Humillación. Esa fue su carta de presentación. La casa era mía, dije. Siempre fue mía. Renata se inclinó. Debiste hablarnos primero. Nosotros teníamos planes de futuro. Tú lo arruinaste todo. Sostuve su mirada. Mi futuro también cuenta. Gabriel soltó una risa burlona. Ay, por favor. Tú solo tenías un trabajo: cuidar la casa. Y la tiraste por un berrinche. Sentí algo firme crecer dentro de mí. Puse el celular en la mesa, pantalla para abajo. Antes de seguir con cualquier cosa, dije, tienen que escuchar algo. Renata frunció el ceño. Ma,
¿Qué es esto? Le di play. Su voz llenó el café al instante. Es una carga. Nunca se queja. Le mencionas estrés o cuentas y firma lo que sea. La voz de Gabriel siguió. Esa casa vale casi 1 millón. Si juegan bien sus cartas, nos pone para décadas. A Renata se le fue el color. Gabriel se quedó helado y luego se echó para atrás como si la distancia borrara el sonido. Quita eso, susurró Renata. La gente escucha. Yo escuché, dije. Con eso bastó, negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. Tú, no debías. Pero lo hice, la corté. Y por fin entendí qué era yo para ustedes. Gabriel golpeó la mesa. Esto está fuera de contexto. Estábamos estresados. No, dije. Estaba clarísimo. Renata se limpió los ojos, la rabia rompiendo la vergüenza. Entonces nos castigaste, vendiste la casa a nuestras espaldas. Me protegí, dije. Y a partir de hoy, esas protecciones se quedan conmigo. No puedes simplemente darle la espalda a tu propia hija, dijo, la voz quebrada. No me estoy dando la vuelta. Contesté bajito. Me estoy apartando del daño. Me levanté y tomé mi celular. Ninguno de los dos intentó agarrarme la mano cuando salí de la mesa. En las semanas después del café, el ruido a mi alrededor se fue apagando. Renata mandaba mensajes que iban de disculpas a reproches, pero ya no contestaba. El silencio ya no era arma, era refugio. Volvía a terapia. La doctora Brooks escuchaba mientras yo desenredaba años de culpa y costumbres que ni sabía que me habían formado. No rompiste a tu familia, me dijo un día. Dejaste de permitir que te rompieran dentro de ella. Dejé que esas palabras se quedaran. Mi departamento nuevo tiene un patiecito apenas para unas macetas. Paso las mañanas temprano ahí, con las manos en la tierra como me enseñó mi tía. El primer brote salió a los 10 días. Una línea verde flaquita que parecía promesa. Una tarde llamó la directora del centro comunitario. Karina, darías un taller sobre cómo proteger a los mayores de presiones económicas. La gente necesita tu claridad. Dije que sí antes de que me arrepintiera. Parada frente a esas mujeres de mi edad, algunas más grandes, otras más chicas, sentí que algo encajaba. No era una carga. No era débil. No había desaparecido. Simplemente había vuelto a empezar. Si alguna vez elegiste la paz antes que la familia para salvarte, cuéntame tu historia aquí abajo. Y si este camino te llegó, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más.